Imagina que despiertas en un mundo donde tú eres el faraón. El sol baña con su resplandor dorado el templo de Tebas. Los sacerdotes se inclinan ante ti y el pueblo te venera como un dios viviente. Eres la encarnación de la tradición. Eres el gobernante absoluto de un imperio que ha adorado a los mismos dioses durante siglos. Amón, Osiris, Ra, nombres que han resonado por generaciones, dioses que han sido el pilar de Egipto. Pero entonces, un pensamiento se enciende en tu mente, una idea peligrosa. ¿Qué pasaría si todo estuviera mal? Si los dioses a los que tu pueblo ora no fueran más que sombras de una verdad superior. Y si solo existiera uno, solo uno, Atón, el dios Sol. Y decides hacerlo. Desafías a la tradición, al poder de los sacerdotes, a la esencia misma de lo que significa ser egipcio. Decretas que ya no hay más dioses, solo Atón, la luz que todo lo ilumina. Un cambio tan radical que sacude los cimientos del imperio. Imagina el caos, la ira de los que ven su mundo derrumbarse ante sus ojos. Imagina lo que significa desafiar a siglos de creencias sagradas. Así comienza la historia de Akenatón, el faraón que osó desafiar a su propio pueblo, el hombre que se atrevió a borrar a los dioses, solo para terminar siendo él mismo borrado de la historia. Sus templos destruidos, sus jeroglíficos raspados de los muros, como si nunca hubiera existido. ¿Por qué lo odiaban tanto? ¿Fue un visionario incomprendido? ¿O un lunático que condenó a su pueblo? Hoy vamos a descubrirlo. Antes de sumergirnos en la revolución de Akenatón, es fundamental comprender el contexto en el que se desarrolló. Estamos hablando de la 18ª dinastía, el corazón del Reino Nuevo, una época en la que Egipto alcanzó un esplendor sin precedentes. En esos años, el país no solo consolidó su poder a través de conquistas y riqueza, sino que también se convirtió en un centro de innovación cultural y artística, dejando un legado que aún hoy nos asombra. La sociedad egipcia de ese entonces estaba profundamente marcada por un sistema de creencias politeísta. Para los egipcios, la vida era un tejido de relaciones divinas. Cada amanecer, cada río y cada ciclo de la naturaleza eran manifestaciones de los dioses. Amón era el rey supremo, mientras que figuras femeninas como Isis y Hathor representaban aspectos fundamentales de la existencia. Los templos eran el corazón del país, espacios donde se rendía tributo a los dioses y se organizaban la vida cotidiana. Allí se controlaba los recursos, se administraba la justicia y se establecían las normas que guiaban la sociedad. Su influencia abarcaba todos los aspectos de la vida egipcia, desde lo espiritual hasta lo político y económico. La sociedad egipcia vivía bajo un sistema de creencias donde todo, desde el trabajo hasta el descanso, tenía un significado sagrado. Este entramado de rituales y tradiciones mantenía el orden y la estabilidad, pero también hacía que cualquier cambio fuera visto como una amenaza. En medio de toda esta visión inquebrantable del mundo, Akenatón surgió con una idea revolucionaria: romper con el antiguo equilibrio y establecer un nuevo culto, uno que cambiaría Egipto para siempre. En este contexto, el desafío de Akenatón no era simplemente una reforma política, sino una verdadera revolución cultural que pretendía replantear la relación entre el hombre y lo divino. Su llegada significó una sacudida a un sistema que durante siglos había sido la base del orden egipcio. El ascenso de Akenatón es tan fascinante como revelador. Nacido como Amenhotep IV, fue hijo del poderoso faraón Amenhotep III y de la gran esposa real Tille, una mujer de gran influencia política y religiosa. Desde pequeño creció en un ambiente donde el culto a Amón dominaba la vida religiosa de Egipto.
pero también donde su madre tenía un peso inusual en los asuntos de Estado. Se cree que tuvo varios hermanos, entre ellos Tutmose, su hermano mayor y heredero original, cuya muerte inesperada dejó el camino libre para que Amenhotep IV asumiera el trono. Pero lejos de limitarse a continuar la obra de su padre, tomó una decisión radical: romper con los siglos de tradición y reinventarse. Al cambiar su nombre a Akenatón, que se traduce como útil a Atón, o el que beneficia a Atón, dejó en claro que no seguiría los pasos tradicionales de sus antecesores. Los expertos en egiptología sostienen que este acto simbolizó una transformación personal y estatal, abriendo paso a una reforma que buscaba centralizar el culto en torno al dios Sol, Atón, y romper con el sistema politeísta que había regido durante milenios. El impacto de esta decisión fue enorme. Un faraón en pleno poder decide borrar parte de su identidad para alinear su reinado con una nueva visión espiritual y política. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente reinventarse en un mundo donde su continuidad y su tradición lo son todo? Este acto de transformación fue tan radical que, incluso hoy, sigue siendo motivo de debate entre historiadores. Akenatón tomó una decisión que cambió la faz de la religión egipcia. Instauró un monoteísmo centrado en el dios Atón. Este cambio no fue solamente una transformación espiritual, se manifestó en forma radical en el arte y la iconografía. Mientras que las representaciones mostraban dioses con formas antropomórficas, vestigios de un símbolo milenario, las imágenes de Atón se caracterizaban por un estilo más depurado y abstracto, donde el disco solar y sus rayos se erigían como símbolos de vida, energía y poder. Diversos descubrimientos arqueológicos, juntos con estudios académicos, respaldan esta transformación, evidenciando cómo los antiguos templos fueron abandonados en favor de estructuras dedicadas exclusivamente a rendir culto a Atón. El impacto de esta revolución fue profundo. De forma inmediata, la instauración del culto exclusivo a Atón generó una crisis en élites sacerdotales, quienes vieron amenazados sus privilegios y la estabilidad del sistema que había regido la vida egipcia durante siglos. A largo plazo, esa transformación alteró la estructura política y social del país, estabilizó la antigua relación entre realeza y los templos, y forzando a la sociedad a replantear su identidad y sus creencias. Akenatón no solo cambió un nombre o levantó un nuevo templo, no. Lo que hizo fue un golpe directo al corazón de Egipto. La religión no era solo una creencia y rezos, era el pilar de la economía, la política y el orden social. Los templos eran centros de poder donde los sacerdotes acumulaban riquezas y controlaban el destino del pueblo. Pero un día, de manera drástica y sin previo aviso, Akenatón decretó: fuera todos los dioses, solo adoraremos a Atón. Con esa frase, el mundo de los egipcios se tambaleó. Las imponentes estatuas de Amón comenzaron a ser destruidas, los templos quedaron vacíos y los sacerdotes, que hasta entonces eran intocables, quedaron reducidos a la nada. Su influencia desapareció junto con los antiguos dioses y con ella su riqueza y su control. Un imperio entero acostumbrado a una estructura milenaria, de pronto enfrentado a un cambio radical. La gente no comprendía cómo era posible que todos los dioses que habían protegido a Egipto durante siglos fueran falsos. ¿Cómo un solo dios, el disco solar, podía reemplazarlos? La resistencia no tardó en aparecer. Murmullos en los mercados, miradas de odio en las calles. La gente tenía miedo. Temían que sin la bendición de Amón, Egipto cayera en desgracia. Pero Akenatón no se detuvo. Convencido de su verdad, ordenó una transformación total. La capital se trasladó a una ciudad nueva, Ajetatón, el horizonte de Atón, construida desde cero para rendir culto exclusivamente al dios Sol. Posteriormente fue conocida como Amarna,
el nombre moderno con el que los arqueólogos lo identifican. Este nombre proviene de la tribu beduina Beni Amran, que habitó la zona siglos después, y con el tiempo evolucionó a Tel el Amarna, como se le llama en la actualidad. Pero más allá de sus imponentes templos y su revolucionaria visión religiosa, ¿cómo era realmente la vida en este lugar? Lo cierto es que Amarna fue un experimento único en la historia de Egipto. Las calles eran anchas, los palacios monumentales y todo giraba en torno al culto de Atón. No había imágenes de otros dioses, ni siquiera de Osiris, el señor del más allá. Para Akenatón solo existía la luz del sol, la fuente de toda vida. Pero, ¿y el pueblo? ¿Cómo vivían realmente los egipcios bajo este nuevo orden? Los registros arqueológicos nos muestran una realidad inquietante. La gente de Amarna sufría. La comida escaseaba, las condiciones de vida eran duras y el control del faraón era absoluto. Nadie podía desafiar la nueva religión sin consecuencias. Pero mientras Akenatón y su corte vivían en su burbuja de devoción a Atón, Egipto, el verdadero Egipto, comenzaba a desmoronarse. Las provincias se rebelaban, los sacerdotes exiliados conspiraban y los enemigos extranjeros acechaban. Sin embargo, Akenatón no parecía preocupado. Para él, Atón lo protegería de todo mal. Pero la historia nos dice otra cosa. La gloria de Amarna no duró mucho, y cuando Akenatón desapareció, su ciudad fue condenada al olvido como si jamás hubiera existido. Uno de los aspectos más fascinantes del reinado de Akenatón fue la transformación artística que impulsó. Durante siglos, el arte egipcio había sido rígido y simbólico, profundamente estilizado, con figuras hieráticas, proporciones idealizadas y un fuerte énfasis en la simetría. Pero bajo su mandato, todo cambió. El arte amarniense, como se conoce a este estilo, rompió con toda la tradición en favor a una representación más realista y expresiva. Las figuras ya no eran estáticas ni perfectas. Los cuerpos parecían más alargados, con vientres prominentes, rostros afilados y gestos más naturales. Akenatón se representaba a sí mismo con rasgos poco convencionales, labios gruesos, ojos almendrados y una postura relajada, casi andrógina. Algunas teorías sostienen que esta apariencia podría reflejar una condición genética, mientras que otras aseguran que se trataba de una decisión política y simbólica. Quería distanciarse del modelo tradicional de faraón guerrero y proyectar una imagen más divina, cercana a Atón. Pero lo más revolucionario fue la representación de la familia real. Por primera vez en el arte egipcio vemos escenas de ternura y cercanía. Akenatón con su esposa Nefertiti y sus hijas compartiendo momentos de intimidad, jugando, abrazándose. Una imagen que, en una sociedad acostumbrada a la solemnidad en la representación de sus líderes, resultaba sorprendente y, para algunos, hasta perturbadora. Los estudios arqueológicos y las exposiciones sobre el arte de Amarna confirman que este periodo marcó un antes y un después en la expresión artística egipcia. La egiptóloga Betsy Bryan, por ejemplo, señala que el arte amarniense refleja una nueva visión del poder y redefinía la relación entre lo divino y lo humano. Este cambio se vio en la forma en que los egipcios representaban a su faraón y su familia con escenas más íntimas y naturalistas que en épocas anteriores. Algunos historiadores sugieren que Akenatón sufría el síndrome de Marfan, una condición genética que explicaría su físico inusual, extremidades largas, rostro delgado y caderas anchas. Otros creen que su apariencia era simplemente una representación simbólica para acercarlo a una imagen de Atón, el dios Sol. Pero claro, hay teorías más extremas. Los defensores de la hipótesis extraterrestre aseguran que su cráneo alargado y su revolución religiosa
fueron señales de un contacto con seres de otro mundo. ¿Mensajes divinos? ¿O tecnología alienígena disfrazada de religión? No hay pruebas concretas, pero la idea sigue fascinando a muchos. Pero Akenatón no estaba solo en esta locura. A su lado, con la misma intensidad y devoción, estaba Nefertiti. No era solo su esposa, era su aliada, su reina, y según algunos indicios, su co-gobernante. Juntos, impusieron el culto a Atón y gobernaron con puño de hierro. Pero luego, Akenatón desapareció. Y aquí entramos en uno de los más grandes misterios del antiguo Egipto. ¿Qué le pasó? ¿Murió por causas naturales? ¿Fue asesinado por los sacerdotes que odiaban su reforma? ¿O incluso lo eliminaron desde dentro de su propio círculo? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que tras su desaparición todo cambió. Y cambió rápido. Primero intentaron borrar su legado, pero no de manera sutil ni simbólica. Cuando digo que lo borraron, no es una metáfora. Su nombre fue raspado de monumentos, sus estatuas destruidas, sus imágenes eliminadas de los registros oficiales. Era como si jamás hubiera sido faraón, como si nunca hubiera vivido. ¿Pero por qué este esfuerzo tan meticuloso para erradicar su memoria? Para algunos historiadores, Akenatón fue un visionario incomprendido, un reformador que intentó llevar a Egipto a una nueva era de espiritualidad y arte. Para otros fue un gobernante caótico que debilitó la estabilidad del imperio al desmantelar su estructura religiosa y política. Lo cierto es que su figura sigue generando debates hasta el día de hoy. ¿Qué piensas tú? ¿Fue un loco con delirio de grandeza? ¿Fue un genio adelantado a su tiempo? ¿O un líder obstinado que llevó a su reino al borde del colapso? Nos encantaría saber qué opinas. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas sobre este enigmático faraón. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal para seguir explorando más misterios de la historia. Nos vemos en el próximo video.